Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su canal Fútbol Más. En este video tendremos un top que seguramente no conoces y de seguro lo disfrutarás. A continuación veremos los 13 clubes más veces subcampeones de la Champions League en las 62 versiones que van del certamen. Veremos el caso de cada uno mencionando aquellas finales que disputaron sin éxito y el marcador con el que perdieron el título. Dicho de otra forma, este video nos mostrará cómo sería el ranking en la actualidad de los más veces campeones de la Champions si los subcampeones hubieran resultado vencedores. Sin más, espero se encuentren cómodos y disfruten de este video. Los 6 clubes que están presentes del puesto 13 al 8 están igualados con 2 subtítulos. Los organizaremos en el orden cronológico que lograron el segundo subtítulo, desde el más reciente al más antiguo. En el puesto número 13 tenemos al club que más reciente quedó por segunda vez subcampeón, el Manchester United. En 2009, los Red Devils disputaron su cuarta final en la historia y la tercera de la mano de Alex Ferguson. Aquel 2009, en la ciudad de Roma, les tocó enfrentar al Barcelona del Sextete, con el cual perdieron 2-0. 2 años más tarde en Wembley, en el 2011, se repitió la misma final frente al Barcelona, en la que sería su revancha desperdiciada, la cual volvieron a perder, esta vez por un marcador de 3-1. Afortunadamente para el United, han sido más las finales que ha ganado. En su palmarés hay 3 conquistas que lo posicionan en el top 10 de los más ganadores de la Champions League. En la posición 12, otro club inglés, el Liverpool. En los más veces campeones de la Champions, Liverpool comparte la tercera posición con 5 títulos junto a Barcelona y Bayern Múnich. Sin embargo, los de Anfield Road han perdido 2 finales. La primera fue en 1985 en la ciudad de Bruselas. Aquella temporada, Liverpool era el vigente campeón del certamen, pero la Juventus no permitió que renovara el título y lo venció 1-0. 22 años más tarde, en la ciudad de Atenas, Liverpool perdió su segunda final en el certamen continental. En aquel 2007, el Milan de Ancelotti venció a Liverpool 2-1, tomando de esta forma la revancha de 2 años atrás cuando el Liverpool le ganó aquella final recordada del Milagro de Estambul. En el puesto número 11 tenemos a un subcampeón consecutivo, el Valencia. En la temporada 99-2000, de la mano del director técnico argentino Héctor Cúper, el club español por primera vez en su historia se clasificaba a una final de la Champions. Y por primera vez en la historia del torneo se disputaba una final entre clubes del mismo país. El rival a vencer fue el Real Madrid en el estadio Saint-Denis en París. Pero aquella final resultó siendo la del octavo título para los blancos, que ganaron con un marcador de 3-0. Al año siguiente, Valencia volvió a dar la sorpresa y logró disputar su segunda final consecutiva, esta vez frente al Bayern Múnich en la ciudad de Milán. En aquella final, Valencia estuvo más cerca del título, empató a 1 en el tiempo reglamentario y en la adición, pero infortunadamente en la tanda de penaltis perdieron el título 5-4. Desde aquel 2001, Valencia no ha vuelto a disputar la final de la Champions League. En la posición 10, un tetracampeón de la Champions, el Ajax. En la temporada 68-69, el club holandés de la mano del joven Johan Cruyff de 22 años, por primera vez en su historia se clasificó a una final de la Champions. Su rival a vencer fue el Milan, quien ya había sido campeón del torneo 6 años atrás. Aquella final disputada en el Santiago Bernabéu terminó con una contundente victoria para los italianos con un marcador de 4-1. En 1996, el Ajax era el vigente campeón de la Champions y ya sumaba 4 títulos que lo posicionaban en el tercer puesto de los más veces campeones del torneo. En aquella temporada, por segunda vez consecutiva y por sexta vez en su historia, se clasificaba a la final del certamen, esta vez para enfrentar a la Juventus en la ciudad de Roma. Aquel partido finalizó con un empate a 1 en el tiempo reglamentario y en la adición. En los penaltis, el club italiano se impuso 4-2. Desde aquel 1996, el Ajax no ha vuelto a disputar la final de la Champions League.
En el puesto número 9, un tricampeón de la Champions, el Inter de Milán. En la temporada 66-67, el club neroazzurro ya era bicampeón de la Champions y se disponía a jugar su tercera final, esta vez frente al Celtic de Escocia. El partido se disputó en la ciudad de Lisboa, donde el club escocés se impuso 2-1. 5 años más tarde, en la temporada 71-72, Inter consiguió llegar a su cuarta final de Champions. Esta vez el rival fue el Ajax de Johan Cruyff. El partido se disputó en la ciudad de Rotterdam, donde el conjunto holandés ganó su segunda Champions consecutiva con un marcador de 2-0. De esta forma, el Inter perdió su segunda final y tuvo que esperar 28 años para volver hasta dicha instancia. En 2010, de la mano de José Mourinho, el club italiano equilibró la balanza a favor con 3 títulos y 2 subcampeonatos. En la posición 8, el primer club en la historia en ajustar 2 finales de Champions sin ganar, el Stade de Reims francés. Aunque en la actualidad no es un equipo conocido debido a que juega en la segunda división del fútbol francés, a mediados de los años 50, cuando la Champions estaba naciendo, era uno de los mejores clubes de Europa. De hecho, la primera final que perdió fue la primera de la historia de la Champions, la realizada en París de la temporada 55-56, la cual perdió frente al Real Madrid con un reñido marcador de 4-3. 3 años más tarde, en la temporada 58-59, se repitió la misma final. El Reims nuevamente enfrentaba al Real Madrid, que para aquella temporada ya era tricampeón del torneo. El partido se disputó en la ciudad de Stuttgart, Alemania, donde el Madrid se impuso 2-0. Los siguientes 3 clubes tienen 2 cosas en común: han perdido 3 finales y los 3 son españoles. Al igual que los anteriores, los organizaremos en el orden cronológico en que lograron el segundo subtítulo, desde el más reciente al más antiguo. En el puesto número 7 tenemos al Atlético de Madrid. La primera final que perdió el Atlético fue ante el Bayern Múnich en la temporada 73-74. Aquel partido se disputó en la ciudad de Bruselas. Ambos clubes disputaban su primera final continental, pero infortunadamente para los colchoneros, aquel Bayern era el mejor de la historia y esta fue la primera de las 3 finales consecutivas que ganaría el club alemán. El marcador de aquella final fue un contundente 4-0. Luego de aquel 1974, tuvo que pasar 40 temporadas para que el Atlético volviera a estar en la final de la Champions. En 2014, en la ciudad de Lisboa, por primera vez en la historia del torneo, 2 clubes de una misma ciudad se enfrentaban en la final: Atlético de Madrid versus Real Madrid. Los colchoneros ganaban el partido por 1-0 hasta el minuto 93, donde Sergio Ramos empató de cabeza y obligó el alargue, donde el Atlético saldría muy mal librado, ya que perdería por 4-1. 2 años más tarde, aquella final se repitió, esta vez en la ciudad de Milán. De nuevo, el marcador en los 90 minutos fue de 1-1, pero a diferencia del anterior, el marcador se mantuvo y la definición del título se fue a los penaltis, donde los colchoneros perderían su tercera final continental con un resultado de 5-3. En el puesto número 6, un pentacampeón, Barcelona. La primera final de Champions que disputó el Barcelona fue en la temporada 60-61, en la ciudad de Berna, Suiza. Su rival fue el Benfica, club que también por primera vez disputaba su primera final continental. Aquel partido finalizó 3-2 a favor de los portugueses, en el que fue el primer intento fallido para los culés. Luego de aquella temporada, pasaron 25 años para que Barcelona volviera a disputar una final de la Champions. Esta vez en la temporada 85-86 frente al Bucarest rumano. El partido se disputó en la ciudad de Sevilla. Finalizó sin goles en los 90 minutos y en el alargue se mantuvo el empate. En la tanda de penaltis, el conjunto rumano ganó 2-0 después de los 4 penaltis cerrados por el club catalán, en la que fue su segunda final perdida. 8 años después, en la temporada 93-94, Barcelona perdió su tercera final. En aquel momento, los culés ya habían sido campeones de la Champions 2 años antes, por lo que esta era su cuarta final continental. Aquel partido se disputó en la ciudad de Atenas y el rival fue el Milan, que con un contundente 4-0 se proclamó por quinta vez en su historia campeón de Europa y le propició la tercera derrota en una final de la Champions a los culés. Desde aquel momento han pasado 23 años. Barcelona ha disputado 4 finales más y en todas resultó vencedor. En la posición quinta, el más veces campeón de la Champions, el Real Madrid. En la temporada 61-62, los blancos ya eran pentacampeones del torneo. Aquella era la séptima final de la Champions que se disputaba y los blancos habían jugado 5 de las 6 anteriores, quedando campeones en todas. Es decir, que el rival de turno, el Benfica, tenía todas las estadísticas en contra. Sin embargo, el club portugués se supo sobreponer y venció al gran favorito con un marcador de 5-3 en aquella final disputada en Ámsterdam. 2 años después de la temporada 63-64, el Madrid consiguió
consigue llegar a su séptima final. Esta vez el rival fue el Inter de Milán, que lograba por primera vez en su historia llegar a dicha instancia. El partido disputado en la ciudad de Viena finalizó con un marcador de 3-1 a favor de los italianos, y de esta forma le propiciaba la segunda derrota continental al club blanco. 17 años después, en la temporada 80-81, Real Madrid se clasificó a su novena final. En aquel tiempo ya había sido 6 veces campeón del torneo y al frente tenía el Liverpool para conseguir la que sería su séptima corona continental. El partido se disputó en la ciudad de París, donde el club inglés se impuso por la mínima diferencia, propiciándole la tercera derrota en una final al Madrid. Hasta el momento de la publicación de este video aún se recuerda aquella final porque han pasado 36 años y aquella sigue siendo la última final de la Champions que ha perdido el club blanco. Luego de aquella temporada disputó 6 finales más, resultando vencedor en todas. En el puesto número 4, el segundo club más veces campeón de Europa, el Milan. Su primera final perdida fue ante el Real Madrid en la ciudad de Bruselas, en la temporada 57-58. El partido finalizó en los 90 minutos con un empate a 2 y en la prórroga el Madrid ganó 3-2. La segunda final que perdió el club rosonero fue en la temporada 92-93, en la ciudad de Múnich. Aquella vez el rival fue el Marsella, el cual se impuso por la mínima diferencia. La tercera derrota en una final se la propició el Ajax en la temporada 94-95. Los holandeses derrotaron a los italianos por la mínima diferencia, y la más recordada de las finales perdidas del Milan fue la cuarta, en la temporada 2004-2005. Aquella vez ocurrió el milagro de Estambul. El rosonero iba ganando en el primer tiempo 3-0, pero en el segundo tiempo le empató Liverpool y en la tanda de penaltis el club inglés le propició la cuarta derrota continental. En la tercera posición, un pentacampeón, el Bayern Múnich. El club alemán ha perdido 5 finales. La primera fue en la temporada 81-82 en la ciudad de Rotterdam frente al Aston Villa por un marcador de 1-0. La segunda fue en la temporada 86-87 en la ciudad de Viena frente al Porto por un marcador de 2-1. La tercera fue en la temporada 98-99 en la ciudad de Barcelona frente al Manchester United. Esta fue la más recordada porque el Bayern ganaba el partido por 1-0 hasta el minuto 91. El United en 2 minutos le remontó el partido y le propició su tercera derrota continental. La cuarta vez fue en 2010 frente al Inter. Aquella vez el partido se disputó en la ciudad de Madrid, donde los italianos se impusieron 2-0. Y la quinta y última hasta el momento fue en 2012, cuando Chelsea lo derrotó a penaltis en la final disputada en su propio estadio. Hasta el momento el saldo de las finales del club alemán es equilibrado. Ha disputado 10 y ha ganado 5. En la posición 2, un bicampeón del torneo, el Benfica. El club portugués ha perdido también 5 finales. Las 2 primeras que disputó las ganó, siendo el segundo club bicampeón después del Real Madrid. Sin embargo, luego de aquel buen comienzo disputó 5 finales más, de las cuales no salió bien librado. La primera derrota fue en la temporada 62-63 en Wembley frente al Milan, donde los italianos fueron los vencedores por un marcador de 2-1. La segunda fue en la temporada 64-65, esta vez frente a otro club italiano, el Inter de Milán, que le ganó 1-0. La tercera fue en la 67-68, nuevamente en Wembley, esta vez frente al Manchester United, con el cual empató en el tiempo reglamentario, pero en la prórroga el club inglés se impuso 4-1. La cuarta fue en la 87-88 en la ciudad de Stuttgart. Aquella vez el verdugo fue el PSV Eindhoven. El partido finalizó con empate a 0 y en los penaltis el club holandés ganó 5-4. La quinta y última vez hasta el momento fue en la 89-90 en la ciudad de Viena, aquella vez frente al Milan, que se impuso por la mínima diferencia. Algunos aseguran que estas 5 finales perdidas han sido producto de la maldición del entrenador húngaro Bela Gutmann, quien dirigió al club cuando conquistó el bicampeonato de Champions y después fue despedido luego de que pidiera un aumento de sueldo. En el puesto número 1, un bicampeón de Europa, la Juventus. El club italiano ha sido el que más finales ha perdido, 7 en total. Suponiendo que las hubiera ganado, hoy estaría un solo título del Real Madrid, ya que 2 de las perdidas fue ante el conjunto blanco. Sin embargo, en la actualidad la realidad es otra e infortunadamente para el club turinés han sido más las tristezas que las alegrías en el torneo continental. La primera perdida fue en la temporada 72-73 frente al Ajax con un marcador de 1-0. La segunda fue en la 82-83 frente al Hamburgo, nuevamente por la mínima
mínima diferencia. La tercera y la cuarta fueron consecutivas, en el 97 frente al Borussia Dortmund con un marcador de 3-1 y en el 98 frente al Real Madrid por 1-0. 5 años después, la quinta derrota fue contra su compatriota, el Milan, con el cual empató el partido sin goles y en los penaltis perdió 3-2. La sexta vez fue frente al Barcelona, con el cual perdió 3-1, y la última fue la más reciente a este video, la cual perdió 4-1 frente al Madrid. Infortunadamente para el club italiano, en los últimos 20 años ha disputado y perdido 5 finales. En la caja de comentarios te invito para que copies los nombres de estos 5 jugadores. Amigos de Fútbol Más, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, por favor regálame un like y comparte el video en tus redes sociales. Te invito para que entres a la fanpage de Fútbol Más en Facebook para que sigamos conectados. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas, y si ya lo hiciste, recuerda activar la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de los nuevos videos. Y como siempre decimos, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.